Tengan todos muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy martes 8 de junio vamos a trabajar el primer tema de la cuarta unidad en el área de razonamiento matemático. Vamos a continuar con lo trabajado en la unidad pasada, que fueron problemas de adición y problemas de sustracción. En esta oportunidad vamos a tener problemas mixtos. ¿Qué quiere decir? Donde la resolución puede darse con adición o con sustracción, dependiendo de lo que ustedes puedan observar en el problema y puedan determinar cuál es la mejor estrategia para resolverlo. Aquí tenemos unas pautas que nos van a ayudar a resolver nuestros ejercicios. Dice, procedimiento para resolver un problema. Estrategia general. Tenemos una columna verde y una columna naranja donde vamos a tener algunas pautas. Por ejemplo, el primer paso en el procedimiento para resolver un problema es identificar los datos del problema. Y este paso nos conlleva a la comprensión. ¿Por qué? Porque tenemos que leer y comprender el problema para poder identificar los datos. Analiza los datos significativos del problema. Siguiente paso. ¿Qué me pregunta? Aquí tengo que pensar. ¿Qué me pregunta el problema? Tengo que analizar el texto, Yo veo casi. cuál es el objeto que nos proponemos y subrayar la pregunta, porque ustedes saben que todo problema siempre tiene una pregunta, que es la que nosotros debemos responder. Siguiente paso, las operaciones. ¿Qué operaciones hay que realizar? No estamos hablando de una operación de un doctor, estamos hablando de operaciones operaciones matemáticas. ¿Qué operación tenemos que emplear? Suma, resta, ¿no? Ya en algún momento ustedes también van a ver multiplicaciones o divisiones. Y aquí tenemos que utilizar la estrategia ejecutar, porque las operaciones que identifiquemos las tenemos que ejecutar. Si es suma, tenemos que sumar. Si es resta, tenemos que restar. Y por último, viene el último paso, que es colocar el resultado. Aquí tenemos que responder, ¿no? Mediante una frase, el resultado o la solución obtenida. Estos pasos ustedes ya los conocen. Ustedes para resolver un problema hacen todos estos pasos. Solamente que ustedes de repente no se dan cuenta. Porque cuando tienen un problema, ¿qué es lo primero que hacen? Leerlo. Ahí, cuando ustedes lo están leyendo, están identificando los datos. Es el primer paso. Luego, cuando ustedes leen, van a leer e identificar lo que te pregunta el problema. Entonces ya están en el segundo paso. Luego de leerlo e identificar la pregunta, ustedes piensan qué operación tienen que utilizar. Si es suma, resta. Ahí ya están en el tercer paso de las operaciones. Y una vez que ya tienen el resultado, dan su respuesta. Y ese es el último paso de cómo resolver un problema. Muy bien, después de haber escuchado, haber leído estos pasos un poco con más detalle, con más detenimiento, vamos a dar alguna pauta más. Lee cada enunciado hasta comprenderlo. O sea, no se trata de que tú leas el ejercicio una sola vez, de repente no lo entiendes bien. Léelo nuevamente hasta que tú lo comprendas. Traza una estrategia. Si es necesario, haz un dibujo. Esto probablemente no sea necesario hacer un dibujo, pero al menos tú ya piensa qué estrategia vas a utilizar. A ver, primero sumo, luego resto. Bueno, ya dependiendo del ejercicio. Y por último, opera. ¿Qué quiere decir opera? Quiere decir que realices la operación. Y al final escribe la respuesta obtenida. Muy bien, queridos estudiantes, ya después de ver un poco de
texto, un poco de teoría acerca de los problemas, pasamos a los ejercicios. Mira, tenemos un ejercicio aquí ya resuelto, donde nos muestra los pasos que debemos seguir para poder resolver una situación problemática. Dice lo siguiente: para una campaña de solidaridad se recolectaron 35.309 víveres en el local de Salamanca, 17.448 en el local de Izaguirre y 24.617 en el local de Coma. Si la meta es recolectar 146.345 víveres, ¿cuántos víveres falta recolectar? Entonces, aquí nos dice un problema acerca de una recolección de víveres. Hay 3 sitios donde se han recolectado víveres: en Salamanca, en Izaguirre y en Coma. Pero hay una meta, hay una cantidad de víveres que es lo que se desea recolectar. Para poder resolver este ejercicio, yo tengo que identificar los datos. Lo primero que voy a hacer es identificar los datos. Por lo tanto, yo voy a subrayar con azul los datos del ejercicio. Primero debo de subrayar aquí donde dice 35.309 víveres de Salamanca. Luego tengo 17.448 víveres en Izaguirre. Y por último, 24.617 en Coma. Esos datos yo los voy a extraer aquí y los debo colocar para que me sirvan como guía. Aquí está Salamanca, aquí está Izaguirre y aquí está Coma. Luego, según los pasos que yo he observado, me toca subrayar la pregunta. ¿Qué es lo que me pregunta el ejercicio? Aquí lo tengo. ¿Cuántos víveres falta recolectar? Ahí está la pregunta. ¿Cuántos víveres falta recolectar? Entonces, ahora procedo a resolver, a ver qué operación voy a utilizar. Me habla de 3 locales donde he recolectado víveres y me habla de una cantidad total. Lo primero que yo tengo que saber es cuántos víveres recolectó en total. Y para saber cuántos víveres recolectó en total, tengo que sumar todo lo que se recolectó. Por eso que la primera operación que vamos a utilizar es la suma. Sumar todo lo que se recolectó. Al sumar todo, obtengo 77.374. Eso es lo que se recolectó. Pero el ejercicio dice que hay una meta, o sea, se tiene que llegar a una cantidad. ¿Cuánto me falta para llegar a esa cantidad? Es la pregunta. ¿Qué es lo que voy a hacer? La siguiente operación que voy a utilizar es la resta. El total de víveres que yo debería de recolectar, lo voy a restar con la cantidad de víveres que ya recolecté para ver cuánto me falta. Y esa operación es la que tenemos aquí. 146.345, que es el total de víveres que debo recolectar, menos 77.374, que son los víveres que ya recolecté. Al restar estas cantidades, obtengo 68.971, que corresponde a los víveres que aún me falta recolectar. ¿Ahí termina el ejercicio? No. Viene la parte de repente más importante, que es dar la respuesta. Y esa respuesta la tenemos aquí. Respuesta: falta recolectar 68.971 víveres. Y de esa manera es como hemos podido resolver nuestro problema utilizando los pasos que hemos observado anteriormente. ¿Entendimos cómo se resuelve el problema, chicos?
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no entendió algo? Sí, profesor. A ver, chicos, despierten. ¿Están durmiendo, creo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no entendió o sí se logró entender? Profesor, sí se logró entender. Sí se logró entender, profesor. Muy bien. Si es que hubo alguna duda, ahora la vamos a aclarar porque vamos a resolver otro de los ejercicios. Vamos a resolver otro de los ejercicios para que puedan observar ustedes cómo se hace. Muy bien. A ver, el ejercicio 2, 3 lo van a hacer ustedes porque está fácil. El 4, miren, tenemos el ejercicio 4 y ya lo tenemos resuelto. Vamos a ver cómo se resolvió el ejercicio 4. A ver. ¿Qué nos dice el ejercicio 4? Dice lo siguiente. En una fábrica, el depósito, que es el lugar donde guardan las cosas, ¿no? Tiene capacidad para 30.902 cajas. O sea, en su depósito de esta fábrica solo entran 30.902 cajas, que es la cantidad máxima que puede guardar. Si en este momento hay 15.409 cajas, ¿cuántas cajas más se podrían almacenar? Aquí, lo primero que vamos a hacer, ya ustedes saben, es subrayar los datos del problema. Subrayar los datos del problema. ¿Cuál es la capacidad total del depósito? Aquí está. La capacidad total del depósito son 30.902 cajas. ¿Cuántas cajas hay en este momento en el depósito? En este momento hay 15.409 cajas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas cajas más se podrían almacenar? O sea, ¿cuántas cajas faltan para que el depósito esté completamente lleno? Aquí, lo primero que vamos a hacer, ya ustedes saben, es nuestros datos subrayados con azul, los vamos a colocar por aquí. Ya está. Capacidad total del depósito, 30.902 cajas. Ya se depositaron 15.409 cajas. ¿Qué tengo que hacer para saber cuántas cajas me faltan para completar el total? La operación que debo utilizar es la resta. Y aquí la tenemos. Tenemos que restar el total de cajas que ingresan menos las cajas que ya tenemos dentro. Y va a salir la diferencia, que es las cajas que nos faltarían para poder llenarlo el depósito. Al restar 30.902 menos 15.409, obtengo 15.493. Por lo tanto, el último paso es colocar nuestra respuesta. Podría almacenar 15.493 cajas más. Esa es la cantidad de cajas que le faltan al depósito para estar completamente lleno. ¿Alguna pregunta en el ejercicio 4 o se comprendió? Se comprendió, profesor. Se comprendió, profesor. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, de esta manera es como nosotros tenemos que identificar los datos, la pregunta, buscar la operación que vamos a realizar y dar la respuesta ante los problemas matemáticos. No tenemos que apresurarnos, nadie nos apura, nadie nos obliga. Tenemos que hacerlo con calma para poder hacer un buen trabajo. Porque si lo hacemos rápido, muchas veces nos podemos equivocar, porque somos seres humanos y a veces nos equivocamos porque no somos perfectos. Por eso, para poder ayudarnos a hacer las cosas bien, necesitamos hacerlo con calma.
Vamos a ver, aquí tenemos en la última parte, les voy a explicar cómo van a resolver esto. Tenemos un cuadro que a partir de este cuadro, ustedes van a resolver la pregunta 9, 10, 11, 12, 13 y 14, si no me equivoco. Este cuadro que aquí. ¿Qué nos dice este cuadro? Nos dice lo siguiente. Producción de telas. Clases de tela, tocuyo, terciopelo, lino, lanilla y seda. Son los tipos de tela que se producen. Y tenemos la cantidad en metros que se producen en los meses de mayo y junio. El tocuyo en el mes de mayo la producción fue de 46.234 metros y en junio 32.987 metros. Y así tenemos del terciopelo, del lino, de lanilla y de seda. Con este cuadro, ustedes van a apoyarse para resolver los ejercicios que les presentan. Por ejemplo, el número 9. ¿Cuántos metros de tocuyo y terciopelo se produjeron en total en los meses de mayo y junio? ¿Cuántos metros de tocuyo y terciopelo se produjeron en total en los meses de mayo y junio? Lo primero que debo identificar son la tela tocuyo y terciopelo. Aquí la tengo, tocuyo y terciopelo. ¿Cuánto se produjo en mayo y en junio en ambas telas? Lo que tengo que hacer es sumar todo esto para saber el total de metros de tela que se confeccionaron en mayo y junio de las telas tocuyo y terciopelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, vamos a colocar aquí tocuyo en mayo se produjo 46.234. Tocuyo en junio tuvo una producción de 32.987. Terciopelo en mayo tuvo una producción de 8.432. Y terciopelo en junio tuvo una producción de 12.087 metros. ¿Qué vamos a hacer aquí? Sumarlo, pues chicos, sumarlo todo. Ponemos nuestra línea y empezamos a sumar. 4 más 7 es 11. 11 más 2 es 13. Y 13 más 7 es 20. Coloco 0 y llevo 2. 3 más 2 es 5. 5 más 8 es 13. 13 más 3 es 16. Y 16 más 8 es 24. Pongo 4 y llevo 2. 2 más 2 es 4. 4 más 9 es 13. 13 más 4 es 17. Pongo 7 y llevo 1. 6 más 1 es 7. 7 más 2 es 9. 9 más 8 es 17. Y 17 más 2 es 19. Pongo 9 y llevo 1. 4 más 1 es 5. 5 más 3 es 8. Y 8 más 1 es 9. Por lo tanto, se produjeron, aquí colocamos 99.740 metros. Muy bien. Estas operaciones que yo he realizado, ustedes las tienen que hacer también para que puedan dar con el resultado. Si no hay espacio en la pregunta, traten de hacerlo en su cuaderno. Lo importante es que practiquen la suma y la resta, porque la matemática es mucha práctica. Si ustedes practican constantemente, esto se le va a volver muy fácil, pero aquel que no practica,
esto va a ser como algo nuevo y le va a parecer muy difícil. Muy bien, queridos estudiantes, creo que ha quedado claro la explicación de cómo debemos resolver un problema y si no hay ninguna pregunta, podemos pasar a que ustedes trabajen los ejercicios. ¿Alguna interrogante antes de pasar a que ustedes resuelvan su ficha? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿O estamos claros? Profesor, Dime. en la 12 tengo que, lo que dice la pregunta tengo que resolver para saber en qué me faltaron metros de tela. A ver, vamos aquí. Dice que la meta, en la número 12, dice, si la meta de producción de seda, estamos hablando solamente de seda, si la meta de producción de seda en mayo y junio era de 20,000 metros, o sea, deberían en mayo haber, debió haber habido una producción de 20,000 metros. Y en junio también debió haber una producción de 20,000 metros. ¿Cuántos metros de seda faltaron en cada mes? Cuando a ti te hablan de lo que falta o de alguna diferencia, directamente tú ya debes relacionar que la operación que vas a utilizar es la resta, porque la resta es la operación de la diferencia. Entonces, si a mí me dice que en mayo la seda debió ser 20,000, ahí está, en mayo la seda debió ser 20,000 metros. Pero según el cuadro, en mayo solamente se confeccionaron 5,965 metros. Entonces, ¿cuánto faltó en mayo para llegar a la meta? Aquí vamos a poner 10 porque el 10 no se puede. 10 menos 5, 5. Este también se volvió 10, pero como le Convirtió en prestó F, al profesor, otro, porque le prestó. se quedó en 9. 9 menos 6 es 3. Este también era 10, pero como le prestó al 9. otro, también se quedó en 9. 9 menos 9 es 0. 0. Este también era 10, pero como le prestó al otro, también se quedó en 9. 9 menos 5, 4. Y como el 2 le 4. prestó a los demás, se quedó en 1. Por lo tanto, en el mes de mayo, para la confección de seda, le faltó 14,035 metros para llegar a la meta en el mes de mayo. Lo mismo que hemos hecho con la seda en el mes de mayo, ustedes tienen que hacer lo mismo con el mes de junio para saber cuánto le faltó en junio para llegar a la meta que era 20,000. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Entendido? Profesor, le quiero hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué Dayiro no se pone su nombre Dayiro y se pone Hacker Dayiro? Bueno, esos son ya gustos de cada uno, pues, ¿no? Si él se siente bien colocándose eso, no puede. Profesor, Sí, dime. ¿todo es suma o algunos son restas, profesor? Y ahorita acabamos de restar. No, Ok. profe, dice lo de arriba, las preguntas de arriba, la No, de no, no, no. Aquí ustedes van a identificar si es suma o es resta. Por eso se llama problemas de adición y sustracción. Son problemas mixtos, donde puede haber suma, puede haber resta, o de repente están los dos combinados. Primero sumas, luego restas, o primero restas y luego sumas. Ya eso lo tienen que identificar ustedes, siguiendo los pasos que hemos visto. Muy bien, chicos. Los dejo para que trabajen y nos encontramos a las 10:20 para la clase de comunicación. Los dejo trabajando, espero sus evidencias. Chao, profesor. Ya 10:20 en punto. Chao, profesor. Chao, chao.